Has estado aquí por demasiado tiempo, gritó por encima del viento. Pensé que te había pasado algo. Pero había algo en su voz, y un aspecto en su rostro también, que me comunicaban más que sus palabras, y entendí de pronto la verdadera razón de su venida. El hechizo del lugar había entrado en su alma también, y no le había agradado estar solo. La corriente sigue aumentando, se lamentó, señalando la crecida iluminada por la luna. Y el viento no cesa. Decía también las mismas cosas, pero era el anhelo de compañía lo que le daba verdadera importancia a sus palabras. Tenemos suerte, le respondí, de que nuestra tienda esté en una cuenca. Agregué algo sobre la dificultad de encontrar leña, con el objetivo de explicar mi tardanza, pero el viento arrastró mis palabras, arrojándolas por el río, y él no me escuchó. Solo me miró a través de las ramas, asintiendo. «Tendremos suerte si salimos de esta sin daño», gritó. Por lo menos eso es lo que pude entender, y recuerdo la sensación de furia contra él por haberlo dicho explícitamente, porque era eso exactamente lo que yo sentía. Había un desastre latente en algún lugar, y ese sentimiento pesaba sobre mí de manera desagradable. Volví a la fogata y la alimentamos por última vez, avivándola con nuestros pies. Echamos un último vistazo a nuestro entorno. Si no fuera por el viento, el calor hubiera sido desagradable. Puse este pensamiento en palabras y recuerdo la inquietante respuesta de mi compañero, que él preferiría soportar el calor, el clima ordinario de julio, a seguir escuchando este viento diabólico. Todo estaba preparado para la noche. La canoa reposaba volteada junto a la tienda, con los 2 canaletes amarillos debajo. El saco de las provisiones colgaba de un tronco de sauce, y los platos lavados situados a una distancia segura del fuego, listos para el desayuno. Sofocamos las brasas con arena y luego nos refugiamos. La falda de la puerta de la tienda estaba alzada, y yo veía las ramas y las estrellas y el blanco claro de luna. Los sauces temblorosos y los pesados golpes del viento contra nuestra pequeña tienda tirante son las últimas cosas que recuerdo antes de que el sueño llegara, cubriendo todo con su suave capa de olvido. De pronto me encontré despierto, observando desde mi jarrón arenoso a través de la puerta de la tienda. Miré mi reloj, sujeto contra el lienzo, y pude ver que pasaban de las 12, el umbral de un nuevo día, y que, por lo tanto, había dormido un par de horas. El sueco estaba aún dormido a mi lado. El viento seguía aullando como antes. Algo presionaba contra mi corazón y me hacía sentir angustia. Sentía una perturbación en la inmediata cercanía. Me senté rápidamente y miré al exterior. Los árboles oscilaban violentamente de un lado a otro ante el impacto del viento, pero nuestra pequeña porción de lienzo verde permanecía cómodamente segura en la hondonada, porque el viento pasaba sobre ella sin encontrar resistencia. La sensación de intranquilidad, de cualquier manera, no cesaba. Me arrastré silenciosamente fuera de la tienda para ver si nuestras pertenencias estaban a salvo. Me moví cautelosamente, evitando despertar a mi compañero. Una extraña agitación me poseía. Apenas salía de la tienda, gateando, cuando mis ojos vieron por primera vez la copa de los arbustos opuestos, con su agitada tracería de hojas, calcando verdaderas figuras contra el cielo. Me puse en cuclillas y miré. Era increíble, desde luego, pero allí, frente a mí, y ligeramente elevadas, había formas de una especie indeterminada flotando sobre los sauces, y mientras las llamas oscilaban en el viento, parecían tender hacia esas formas, formando una serie de monstruosos perfiles que cambiaban rápidamente bajo la luna. Cerca, a unos 50 pies frente a mí, vi estas cosas. Mi primer impulso fue despertar a mi compañero para que él también las pudiera ver, pero algo me hizo vacilar.
el súbito reconocimiento de que tal vez yo no deseaba una confirmación, y mientras tanto me encogí allí, observando, azorado y con un escozor en los ojos. Estaba completamente despierto. Recuerdo que me lo dije a mí mismo. No estaba soñando. Y se volvieron plenamente visibles por primera vez. Estas figuras inmensas, justo entre la copa de los arbustos inmensos, broncíneos, variables y completamente independientes de la oscilación de las ramas. Les miré simplemente y lo noté, y ahora vengo a examinarlo más fríamente. Eran mucho más grandes que cualquier humano, y en verdad, algo en su apariencia anunciaba que no eran humanos en absoluto. Ciertamente no eran solo la móvil tracería de las ramas contra la luz de la luna. Fluctuaban de manera independiente. Se elevaban en un flujo continuo de la tierra al cielo, desvaneciéndose completamente tan pronto como alcanzaban la oscuridad. Estaban entrelazados los unos con los otros, formando una enorme columna, y vi sus miembros y sus enormes cuerpos fundiéndose los unos en los otros, formando una línea serpenteante que se doblaba y oscilaba y se retorcía en espirales con cada una de las contorsiones de los árboles batidos por el viento. Estaban desnudos, formas fluidas, atravesando los arbustos, casi dentro de las hojas, elevándose en una columna hacia el espacio. Nunca pude ver sus rostros. Incesantemente se derramaban hacia arriba, meciéndose en grandes curvas, con un tono de apagado bronce sobre su piel. Miré fijamente, tratando de forzar cada átomo de visión en mis ojos. Por un largo rato pensé que desaparecerían en cualquier momento, asimilándose al movimiento de las ramas, demostrando ser una mera ilusión óptica. Busqué desesperadamente una prueba de su realidad, comprendiendo al mismo tiempo que las pautas de la realidad habían sido alteradas. Porque entre más miraba, más me convencía de que lo que veía era real y viviente, aunque tal vez no de acuerdo a los criterios de la cámara o la biología. Lejos de sentir miedo, me sentía poseído por una sensación de pasmo y admiración tales como nunca había sentido. Parecía estar contemplando a la personificación de las fuerzas elementales que habitaban esta región primigenia. Nuestra intrusión había puesto en acción los poderes del lugar. Nosotros éramos la causa de la perturbación y mi cerebro se llenó, casi hasta estallar, con las historias y leyendas de los espíritus y deidades que habían sido adorados como habitantes de lugares específicos en todas las edades de la historia del mundo. Pero antes de que pudiera llegar a una posible explicación, algo me impulsó a ir más lejos y me arrastré completamente fuera de la tienda, irguiéndome sobre el suelo de arena. La sentí todavía caliente bajo mis pies desnudos. El viento golpeó contra mi cabello y contra mi cara, y el sonido del río estalló en mis oídos con un súbito rugido. Sabía que estas cosas eran reales y probaban que mis sentidos funcionaban normalmente. Y sin embargo, las figuras aún se alzaban desde la tierra hasta el cielo, silenciosas, augustas, en una enorme espiral de gracia y fuerza que me abrumaba completamente con un genuino sentimiento de reverencia. Sentía el deseo de caer de rodillas en adoración, absoluta adoración. Quizás lo hubiera hecho si hubiera tenido un minuto más, pero una ráfaga de viento golpeó contra mí con tal fuerza que me hizo perder el equilibrio y estuve a punto de tropezar y caer. Pareció sacudir violentamente de mí el sueño. Por lo menos, de alguna manera, me hizo ver todo desde otra perspectiva. Las figuras aún permanecían, aún se elevaban hacia el cielo en el corazón de la noche. Pero mi razón al fin comenzó a afirmarse. Debe de ser una experiencia subjetiva, argumenté, no por ello menos real, pero aún así subjetiva. La luz de la luna
y las ramas se combinaban para trazar estas imágenes en el espejo de mi imaginación, y por alguna razón yo las proyectaba en el exterior y las convertía en impresiones objetivas. Sabía que ese era el caso, con toda seguridad. Me armé de coraje y comencé a avanzar a través de las extensiones abiertas de la arena. Sin embargo, por Jove, ¿fue todo esto una alucinación? ¿Fue algo meramente subjetivo? ¿O será que la razón trató en su vieja y fútil manera de argumentar desde el estrecho criterio de lo ya visto? Lo único que sé es que una gran columna de figuras ascendieron oscuramente hacia el cielo, por lo que pareció un largo periodo de tiempo, y con una sensación completa de realidad, como aquella que los hombres consideran medida de lo verdadero. Y súbitamente se fueron. Y, una vez que se fueron, y que el pasmo inmediato de su presencia hubo desaparecido, el miedo cayó sobre mí como un torrente helado. El sentido esotérico de esta región solitaria y, sin embargo, frecuentada, estalló súbitamente en mi interior y comencé a temblar monstruosamente. Eché un rápido vistazo alrededor, una mirada de horror que se fue convirtiendo en pánico, calculando inútilmente modos de escapar. Y entonces, comprendiendo cuán desamparado estaba, cuán imposibilitado de toda acción efectiva, me arrastré de nuevo hacia la tienda silenciosamente y volví a yacer sobre mi jergón arenoso, bajando antes la cortina de la puerta para apartar la visión de los sauces en la claridad de la luna, y luego enterré mi cabeza bajo las sábanas, tan profundo como fuera posible, para amortiguar el sonido del viento aterrador. Como para convencerme aún más de que no estaba soñando, recuerdo que pasó mucho tiempo antes de que cayera de nuevo en el sueño, un sueño turbulento e intranquilo. E incluso entonces solo la corteza exterior de mi mente dormía, y debajo había algo que nunca perdió la conciencia del todo, permaneciendo alerta y en vigilia. Esta segunda vez fue como un genuino espasmo de terror, que salté de nuevo a la conciencia. No eran ni el viento ni el río los que me habían despertado, sino la lenta aproximación de algo que fue obligando a la porción durmiente en mí a encogerse cada vez más, hasta que al final se desvaneció completamente y me encontré a mí mismo sentado con la espalda rígida y erguida, escuchando. Afuera había un sonido como de una multitud de pasos, ligeros como gotas. Habían estado aproximándose, era consciente de ello, y se habían tornado por primera vez audibles durante mi sueño. Estaba allí sentado nerviosamente, completamente despierto, y había como un peso enorme sobre la superficie de mi cuerpo. A pesar del calor de la noche, me sentía frío y húmedo como un molusco, y temblaba. Claramente algo estaba presionando contra los lados de la tienda, con una presión constante, sopesándola desde fuera. ¿Era el cuerpo del viento? ¿Era la percusión de la lluvia, el goteo de las hojas? ¿El relente del río arrastrado por el viento y condensado en grandes gotas? Pensé rápidamente en una docena de posibilidades. Entonces, la explicación vino a mi mente de pronto. Una rama del álamo, el único árbol grande de la isla, había caído con el viento. Aún a medias enredada entre las otras ramas, caería con la próxima ráfaga aplastando la tienda. Y mientras tanto, sus hojas cepillaban y golpeteaban sobre el tirante lienzo de la tienda. Levanté la falda y me lancé hacia afuera, llamando al sueco. Pero cuando estuve fuera y pude erguirme, vi que no había nada sobre la tienda. Ninguna rama. Nada de lluvia ni de rocío. Nada se había aproximado. Una luz fría y gris se filtraba a través de los arbustos y caía sobre la arena fosforescente. Las estrellas aún se amontonaban en el cielo directamente sobre nosotros y el viento aullaba imponente, pero la fogata ya no arrojaba ningún brillo.
y vi el oriente agrietándose en estrías rojizas a través de los árboles. Debían haber pasado muchas horas desde que estuve allí observando las figuras ascendentes, y el horrible recuerdo volvía ahora a mí, como un sueño perverso. ¡Oh! ¡Cuán cansado me hizo sentir ese viento incesante y rabioso! Y, sin embargo, a pesar de que había en mí la profunda lasitud de una noche sin sueño, mis nervios estaban estremecidos con la actividad de una aprehensión igualmente incansable, y toda idea de reposo estaba fuera de cuestión. La corriente del río había aumentado aún más. Su estruendo llenaba el aire, y un fino rocío se hacía sentir a través de mi delgada camisa de dormir. Con todo, por ningún lado podía ver yo un motivo de alarma. Esta profunda y prolongada perturbación dentro de mí permanecía sin justificación. Mi compañero no se había movido cuando le llamé, y no había necesidad de despertarle ahora. Miré en torno cuidadosamente, tomando nota de todo. La canoa volteada, los canaletes amarillos, 2 de ellos estoy seguro, el saco de las provisiones y la linterna extra colgando juntos del árbol, y apiñados por todos lados en torno a nosotros, rodeándolo todo, los sauces. Aquellos sauces interminables y temblorosos. Un ave pronunció su canto matutino, y una línea de patos pasaron graznando en el crepúsculo. La arena se arremolinó, punzante y seca, sobre mis pies desnudos en el viento. Caminé alrededor de la tienda y luego penetré un poco en los arbustos, de tal manera que pudiera ver más allá del río, hacia el paisaje más alejado, y la misma sensación de profunda e indefinida perturbación se apoderó de mí nuevamente al ver el interminable mar de sauces extendiéndose hacia el horizonte, luciendo fantasmagóricos e irreales en la pálida luz del amanecer. Caminé cautelosamente aquí y allá, aún intrigado por aquel extraño sonido como de innumerables pasos y por aquella presión sobre la tienda que me había despertado. Debe haber sido el viento, reflexioné. El viento desgajando los trozos sueltos de la arena caliente, arrastrando las partículas secas contra el lienzo rígido, cayendo pesadamente sobre el frágil techo. Y sin embargo, mi nerviosidad y mi malestar aumentaban a cada momento. Caminé hasta la ribera más lejana y noté cómo su contorno se había alterado durante la noche y la ingente cantidad de arena que el río había desgarrado. Mojé mis manos y mis pies en el agua fresca y lavé mi frente. Había ya un brillo de aurora en el cielo y la exquisita frescura del nuevo día. En el camino de regreso pasé intencionalmente debajo de los mismos arbustos donde había visto las figuras elevarse en el aire, y a medio camino de la arboleda me sentí súbitamente abrumado por una vasta sensación de terror. Desde las sombras, una figura inmensa avanzó rauda. Alguien pasó a mi lado. Estoy completamente seguro. Fue un gran impacto del viento lo que me ayudó a seguir adelante, y al volver a espacio abierto, la sensación de terror disminuyó extrañamente. Los vientos estaban en las cercanías y caminaban. Recuerdo haber pensado eso, porque los vientos a menudo se mueven como enormes presencias entre los árboles. Y el temor que flotaba sobre mí era de una especie tan desconocida e inmensa, tan diferente de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Despertaba tal sensación de pasmo y admiración en mí, que contrarrestaba de esta manera sus peores efectos. Y cuando alcancé un punto elevado en el centro de la isla, desde donde podía ver la amplia extensión del río adoptando un tono carmesí con la salida del sol, la mágica belleza del conjunto me subyugó de tal manera que despertó en mí una incontrolable añoranza e hizo casi surgir un llanto de mis labios. Pero este llanto no encontró expresión porque, al tiempo que mis ojos vagaban desde la planicie lejana hasta la isla circundante, notando nuestra pequeña tienda a medias escondida entre los sauces, un horrendo descubrimiento me asaltó.
comparado con el cual mi temor ante los vientos caminantes era nada. Porque un cambio había sucedido de alguna manera en la distribución del paisaje. No era que mi posición estratégica me diera una nueva perspectiva, sino que una alteración había sido aparentemente efectuada en la situación de la tienda con respecto a los sauces, y de los sauces con respecto a la tienda. Sin lugar a dudas, los arbustos ahora se estrechaban mucho más sobre la tienda, de una manera innecesaria y perturbadora. Habían avanzado más, arrastrándose con pasos silenciosos sobre la arena cambiante, acercándose imperceptiblemente mediante movimientos suaves y pausados. Los sauces se habían estrechado hacia nosotros durante la noche. Pero, ¿habían sido movidos por el viento o se habían movido por sí mismos? Recordé aquel sonido como de pequeños e infinitos golpeteos y la presión sobre la tienda y sobre mi propio corazón, que me había hecho despertar con espasmo. Me mecí en el viento por un instante como un árbol, encontrando dificultad para mantenerme erguido sobre el montículo de arena. Había aquí un indicio de acción personal, de intención deliberada, de agresiva hostilidad, y esto me aterrorizaba y tensaba mis músculos hasta la rigidez. La reacción vino rápidamente. La idea era tan extraña, tan absurda, que me sentí inclinado a reír. Pero la risa no vino más rápidamente que el llanto, porque el saber que mi mente estaba expuesta a imaginaciones tan peligrosas me trajo el terror adicional de que el ataque vendría, y estaba viniendo, a través de nuestras mentes, y no a través de nuestros cuerpos físicos. El viento me arrojaba golpeándome y muy rápidamente, al parecer, el sol se alzó en el horizonte, porque pasaba las 4, y yo debía haber permanecido en aquel pequeño pináculo de arena por más tiempo del que pensé, temeroso de bajar y unirme a los sauces. Regresé en silencio y cautelosamente a la tienda, primero echando otro vistazo exhaustivo a los alrededores y, sí, lo confieso, estimando un poco las distancias. Medí con mis pasos, sobre la arena tibia, las distancias entre los sauces y la tienda, tomando nota especialmente de los sauces más cercanos. Me arrastré con sigilo sobre mis frazadas. Mi compañero, según toda apariencia, estaba aún profundamente dormido, y me alegraba que así fuera. Dado que mis impresiones no habían sido corroboradas, podía encontrar de algún modo fuerzas para negarlas. Con la luz del día me podría persuadir de que todo había sido una alucinación subjetiva, una fantasía de la noche, una proyección de mi imaginación excitada. Nada más vino a perturbarme y me quedé dormido casi al instante, completamente exhausto. Y sin embargo, aún temeroso de escuchar de nuevo aquel extraño sonido de pequeños pasos, o de sentir aquella presión en mi pecho que me había hecho difícil la respiración. El sol estaba alto en los cielos cuando mi compañero me despertó de un pesado sueño y me anunció de las gachas que estaban listas y que apenas había tiempo para bañarse. El agradable olor de tocino crujiente entró por la puerta de la tienda. «El río sigue aumentando», dijo, «y muchas islas del centro han desaparecido completamente. Nuestra propia isla es mucho más pequeña». «¿Todavía hay madera?», pregunté soñoliento. «La madera y la isla se acabarán mañana en medio de este recio calor», dijo riendo, «pero queda suficiente para que nos dure hasta entonces». Me levanté y me arrojé hacia el otro punto de la isla, el cual había, en efecto, cambiado mucho en forma y de tamaño durante la noche, y había sido barrido hacia el lugar de desembarco opuesto a la tienda. El agua estaba helada, y los bancos pasaban volando como se ve pasar el campo desde un tren expreso. Bañarse en tales condiciones resultaba una operación excitante, y el terror de la noche parecía borrarse de mí mediante un proceso de evaporación mental. El sol era ardiente. Ni una nube se mostraba por ningún lado. El viento, sin embargo, no había disminuido ni un ápice.
Súbitamente, el sentido implícito por las palabras del sueco destelló en mi mente, mostrándome que él había cambiado de opinión y ya no deseaba partir inmediatamente. Suficiente para que nos dure hasta mañana. Él había asumido que nos quedaríamos en la isla una noche más. Me pareció muy extraño. La noche anterior él estaba tan convencido de la opinión contraria. ¿Cómo había ocurrido el cambio? Grandes desmoronamientos ocurrieron durante el desayuno, salpicando chorros espesos y levantando nubes de espuma que el viento llevaba hasta nuestra cacerola. Mi compañero hablaba incesantemente acerca de la dificultad que los buques bien a pez deben tener para encontrar el canal durante temporadas de inundaciones. Pero el estado de su mente me interesaba e impresionaba mucho más que el estado del río o las dificultades de los buques. Había cambiado de alguna manera durante la noche anterior. Tenía un aire diferente, un tanto excitado, un tanto tímido, con una especie de suspicacia en su voz y sus gestos. Difícilmente sé cómo describirlo ahora, en frío. Pero recuerdo que en ese momento estaba seguro de una cosa, que él estaba atemorizado. Comió muy poco, y por primera vez olvidó fumar su pipa. Tenía a su lado el mapa extendido y permanecía estudiándolo. «Saldremos de aquí en una hora fácilmente», dije luego, tratando de provocar una apertura que le hiciera llegar, de manera indirecta pero segura, a una parcial confesión. Y su respuesta me dejó perplejo e incómodo. «Ya lo creo, si no se lo permiten». ¿Nos lo permiten quiénes? ¿Los elementos? Pregunté rápidamente, con afectada indiferencia. Los poderes de este horrible lugar, quienquiera que ellos sean, respondió manteniendo sus ojos en el mapa. Los dioses están aquí, si es que están en algún lugar de este mundo. Los elementos son siempre los verdaderos inmortales, repliqué, riéndome de la manera más natural que pude, dándome cuenta claramente, sin embargo, de que mi rostro había reflejado mis verdaderos sentimientos al observar su mirada grave y escuchar su voz a través del humo. Seremos afortunados si salimos de aquí sin mayores desastres. Eso era exactamente lo que me causaba terror, y me forcé a mí mismo hasta el punto de poder formular una pregunta directa. Fue como permitir resueltamente al dentista la extracción de un diente. Algo tenía que suceder a la larga de alguna manera. Lo demás era mera pretensión. ¿Sin mayores desastres? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Solo una cosa. El canalete de dirección ha desaparecido, dijo sobriamente. ¿El canalete de dirección desaparecido? Repetí grandemente excitado, porque ese era nuestro timón, e ir por el Danubio, en inundación y sin timón, era un suicidio. ¿Pero qué? Y hay un desgarrón en el fondo de la canoa, agregó, con un pequeño pero perceptible temblor en su voz. Seguí mirándole fijamente, incapaz de hacer otra cosa más que repetir estúpidamente sus palabras en su cara. Allí, bajo el calor del sol, y sobre esa arena quemante, podía sentir una atmósfera glacial descendiendo sobre nosotros. Me levanté para seguirle, pues él simplemente había asentido gravemente y después había tomado el camino hacia la tienda, unas cuantas yardas más allá del hogar. La canoa seguía donde la había visto por última vez. El costillaje combado, los canaletes, o más bien el canalete, tendido a un lado sobre la arena. «Solo hay uno», dijo él, inclinándose para recogerlo. «Y aquí está el rasgón». Tenía en la punta de la lengua las palabras para decirle que yo había visto claramente los dos canaletes unas cuantas horas antes, pero un segundo impulso me hizo pensarlo mejor, y no dije nada. Me acerqué para ver. Había una larga y bien trazada hendidura en el fondo de la canoa donde una pequeña porción de madera había sido pulcramente extraída. Parecía como si el diente de algún tocón o alguna roca puntiaguda lo hubiera devorado,
y un examen demostraba que el agujero atravesaba la base de la canoa. De habernos lanzado en ella sin observar esto, nos habríamos ido a pique irremediablemente. Primero, el agua habría hecho a la madera hincharse, como si fuera a cerrarse el agujero, pero cuando llegáramos a corrientes más poderosas, el agua habría comenzado a meterse y la canoa, nunca más de 2 pulgadas sobre la superficie, se habría llenado de agua y hundido rápidamente. Ahí está. Estás mirando un intento para disponer de una víctima para el sacrificio. Le escuché decir, más bien para sí mismo. 2 víctimas, más bien, agregó al tiempo que se agachaba para recorrer la hendidura con sus dedos. Comencé a silbar, cosa que hago inconscientemente siempre que me hallo completamente desconcertado, e intencionadamente dejé de prestar atención a sus palabras. Estaba decidido a considerarlas disparates. No estaba allí anoche, dijo a continuación, irguiéndose, terminado su examen, y mirando hacia cualquier lugar excepto hacia donde yo estaba. Debimos haberla dañado al desembarcar, desde luego, dije, interrumpiendo mis silbidos. Las piedras están muy afiladas. Me detuve abruptamente, porque en ese momento él volvió el rostro y me miró directamente a los ojos. Yo sabía tan bien como él cuán imposible era aquella explicación, porque, para empezar, no había rocas. Y hay que darle una explicación a esto también, agregó sobriamente, mostrándome el canalete y señalando la pala. Una nueva y extraña sensación se esparció, helada, sobre mí, al tiempo que la examinaba. La pala estaba completamente raspada, minuciosamente raspada, como si alguien la hubiera lijado con cuidado, tornándola tan delgada que el primer golpe vigoroso la habría quebrado desde el codo. Alguno de nosotros se levantó en sueños e hizo esto. Dije débilmente. O ha sido limada por el constante roce de partículas de arena arrastradas por el viento, tal vez. «¡Ah!», dijo el sueco, riendo un poco. «Tú puedes explicarlo todo». El mismo viento arrastró el canalete de dirección y lo llevó tan cerca de la orilla que cayó junto con el siguiente trozo de ribera desgarrado. Dije, desafiante, completamente determinado a encontrar una explicación para cualquier cosa que me mostrara. «Ya veo», dijo en respuesta, volviendo de nuevo su rostro para mirarme antes de desaparecer entre los arbustos de sauce. Cuando estuve solo frente a esas confusas evidencias de una acción premeditada, creo que mis primeros pensamientos tomaron la forma de: uno de nosotros debió de haber hecho esto y ciertamente no fui yo. Pero, en una segunda consideración, pensé en cuán imposible era suponer que bajo tales circunstancias cualquiera de nosotros hubiera decidido cometer algo así. Que mi amigo, el confiable compañero de docenas de expediciones similares, pudiera haber hecho voluntariamente algo así, era un pensamiento en el que era imposible detenerse ni por un momento. Igualmente absurda parecía la explicación de que esa imperturbable y completamente práctica naturaleza hubiera perdido la razón súbitamente y estuviera ocupada en propósitos delirantes. Y sin embargo, el hecho que me perturbaba más y mantenía vivo mi temor aún bajo la vehemencia del sol y de esa belleza salvaje, era la clara demostración de que alguna extraña alteración había tenido lugar en su momento, que estaba nervioso, tímido, suspicaz, consciente de cosas que no expresaba, vigilando una serie de eventos secretos e inmencionables, aguardando, en una palabra, por una inminente culminación. Esto surgía en mi mente de manera intuitiva, sin saber cómo. Realicé un rápido reconocimiento de la tienda y sus alrededores, pero las medidas de la noche permanecían iguales. Había profundas depresiones formadas en la arena, de las que me daba cuenta por primera vez. Depresiones en forma de cuenco y de diversas profundidades y tamaños, variando desde el de una taza de té hasta el de un gran tazón. El viento, indudablemente, era responsable de estos cráteres en miniatura,
de la misma manera que era responsable de haber arrastrado el canalete y arrojarlo al agua. La hendidura en la canoa era lo único que parecía completamente inexplicable y, después de todo, era concebible que un pico afilado la hubiera cogido cuando desembarcamos. El reconocimiento que hice de los márgenes de la isla no apoyaron esa teoría, pero, de cualquier manera, me seguí aferrando a ella con esa declinante porción de mi inteligencia a la que aún llamaba razón. Una explicación de este tipo era absolutamente necesaria, de la misma manera que una explicación del universo, sin importar cuán absurda, es necesaria para la felicidad de todo individuo que busca cumplir con sus obligaciones en el mundo y enfrentar los problemas de la vida. El símil me parecía en ese momento de un paralelo exacto. Puse la brea a calentar y enseguida el sueco se unió al trabajo. Sin embargo, aún bajo las mejores condiciones del mundo, la canoa no podría ser confiable para viajar sino hasta el día siguiente. Casualmente, llamé su atención hacia los agujeros en la arena. «Sí», dijo, «ya sé. Están por todos lados. Pero sin duda tú puedes explicarlos». «El viento, desde luego», respondí sin titubear. «¿Has visto alguna vez en la calle esos pequeños remolinos que se giran y se retuercen en círculos? Esta arena está lo suficientemente suelta para ceder. Eso es todo». Él no respondió. Trabajamos en silencio por un rato. Yo le miraba subrepticiamente todo el tiempo y tenía la sensación de que él también lo estaba haciendo. Él parecía también estar siempre escuchando atentamente algo que yo no podía oír, o tal vez esperando oír algo, porque frecuentemente volteaba hacia los arbustos, mirándolos fijamente, y hacia el cielo, y hacia las porciones de agua que eran visibles a través de los sauces. Algunas veces llegaba a poner su mano en forma ahuecada en su oreja, manteniéndola allí durante muchos minutos. Y mientras tanto, al tiempo en que él arreglaba esa canoa con la habilidad y destreza de un piel roja, yo estaba contento de notar su concentración en el trabajo, porque había un vago temor en mi corazón de que él hablara sobre el cambio en los sauces. Y, si llegaba a notarlo, mi imaginación no podría encontrar una explicación satisfactoria al respecto.